varias inquietudes en el nombre de Jesús. Un hermano que me preguntó al respecto por qué el arcángel Miguel peleaba con Satanás por el cuerpo de Moisés. ¿Se han hecho ustedes esa pregunta? ¿Cuál era la razón? Mire, eso parece algo sencillo, hermano, pero es bien profundo entenderlo. Por eso, ¿verdad? Yo quiero que ustedes presten atención y dediquemos ahorita es temprano, esta hora por lo menos, a escuchar esta palabra. Vamos a dar, hermano, este tema al respecto sobre lo que es la diferencia entre el cuerpo, el alma y el espíritu, para poder entender el caso de Judas. El caso de Judas, donde el arcángel Miguel contendía con Satanás por el cuerpo de Moisés. Para poder entender eso, vamos a detallar estos puntos. Primero yo quiero que comencemos, hermanos, viendo sobre el espíritu. Ustedes saben que estamos compuestos por tres: cuerpo, alma y espíritu. ¿Es así o no es así? Estamos compuestos por tres partes nosotros. Así que primero vamos a ver el espíritu que nosotros tenemos. Bíblicamente, ¿qué es? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es su función? ¿Para qué Dios le dio el espíritu al hombre? Así. Luego vamos a ver el cuerpo y luego vamos a ver el alma. ¿Cuáles son los roles que tiene cada uno de ellos? Imagínense. Bendito Dios. Vamos a comenzar por el espíritu. 2 Corintios. Capítulo 4, versículo 16. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Lo tienen, ¿verdad? Oiga bien lo que nos dice. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, así dice, ¿verdad? Aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Oiga bien, para que nosotros entendamos, hermano, ¿por qué nosotros tenemos un espíritu dentro? La Biblia llama a ese espíritu que nosotros tenemos dentro como el hombre interior. Han leído ustedes, ¿verdad? Varios versículos donde habla del hombre interior. Dice, aunque mi hombre exterior va desfalleciendo, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va... El espíritu, hermano, que nosotros tenemos dentro de nosotros es un hombre completo. Nada más que no es literal. Es espiritual. Es un hombre completo. Por eso se le llama hombre interior. Y al cuerpo, que nosotros tenemos, se le llama hombre exterior. Hay un hombre interior y un hombre exterior. Esa es la diferencia. El espíritu es el hombre interior. Vamos a ir al libro de San Juan, capítulo 16, versículo 8. San Juan 16, 8. Lo tienen, ¿verdad? San Juan capítulo 16, versículo 8. Viene y nos dice, y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo de Dios, del Consolador. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia.
Cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo de Dios, convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Ahora, la pregunta es, ¿cómo el Espíritu Santo de Dios puede convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio? ¿Cómo lo puede convencer? ¿Cuál es el método que utiliza el Espíritu de Dios? El método que utiliza el Espíritu de Dios es el hombre interior. Ese es el método que utiliza. Oiga bien, ¿por qué? Vamos a ir a 2 de Corintios. Primera de Corintios, perdón, capítulo 2, versículos 9 al 12. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. ¿Lo tienen, verdad? Amén. Sino como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Oiga bien, verso 10. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu. Así dice ahí, ¿verdad? Las reveló por medio del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Solo analice, verso 11. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Verso 12. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Solo analice. ¿Por qué el Espíritu Santo es que nos puede convencer a nosotros de pecado, de justicia, de juicio? El Espíritu de Dios es el único que conoce las profundidades de los pensamientos de Dios. Y el espíritu del hombre, que es el hombre interior que nosotros tenemos, es el que conoce las profundidades de los pensamientos del hombre. Así que ambos son los que se entienden, lo espiritual con lo espiritual. El Espíritu de Dios que conoce los pensamientos de Dios se acerca al espíritu del hombre que conoce los pensamientos y profundidades del hombre para convencerlo de pecado. Solo analice cómo van las cosas. Estamos en Corintios, ¿verdad? Gloria a Dios. Libro de Romanos, capítulo 8, vamos a leer. 8:16. Romanos capítulo 8, versículo 16. ¿Lo tienen, verdad? Léemelo ahí. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Oiga bien, el Espíritu de Dios, que viene de Dios, da testimonio a nuestro espíritu. Solo analice. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu. Ahora, el detalle es, para que en realidad el Espíritu de Dios pueda unirse a nuestro espíritu y dar testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, el hombre interior que nosotros tenemos, o el espíritu que nosotros tenemos, debe de ser un hombre nuevo. No es cualquiera. ¿Por qué? Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 2. Dos, 1 al 5.
Efesios 2, 1 al 5. Déjenmelo ahí. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos, en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Oiga bien, por gracia habéis sido salvos. Antes que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, pero ¿en qué sentido estábamos muertos? El hombre interior. El hombre interior o el espíritu dentro de nosotros estaba muerto por causa de los pecados, de las transgresiones, de la iniquidad. Así que el Espíritu de Dios tiene que venir y revivir al hombre interior dentro de nosotros para que en realidad podamos tener esa conexión con Dios. Por eso es que la Biblia nos habla a nosotros en el libro de Juan, es necesario nacer de nuevo. San Juan capítulo 3, versículo 3, viene y dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Debe de nacer de nuevo. ¿Cómo va a nacer de nuevo? El hombre interior que estaba muerto por causa de los pecados, de las transgresiones, de todas las iniquidades, debe de nacer. Y eso solo lo hace el Espíritu de Dios. Vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo 36. 36, 25 al 27. Ezequiel 35. Ezequiel 36, 25 al 27. 36, 25, 27. ¿Lo tienen, verdad? Oiga bien lo que nos dice. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. 26. Además, os daré un corazón nuevo y pondré ¿un qué? Un espíritu nuevo dentro de vosotros. Oiga bien. Y pondré dentro de vosotros, verso 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Solo analice. Los rociaré con agua pura. Esa es una representación o simbolismo del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el agua que necesitamos para que el hombre interior dentro de nosotros reviva y sea nuevo. Es el que lo va a purificar, lo va a limpiar y va a ser dentro de nosotros un espíritu nuevo. Al ya tener, hermanos, nosotros un espíritu nuevo, lavado con el agua que Dios da a través de su Espíritu Santo, ahí es donde el Espíritu de Dios comienza a tener el contacto con nuestro hombre interior para convencernos de pecado, de justicia, de juicio, y que día a día nosotros nos vamos a ir renovando o transformando a la imagen que Dios nos creó desde el inicio. Vamos a ir al libro de Corintios. Segunda de Corintios 3, 18. 3:18.
Segunda de Corintios. 3:18. Oiga bien lo que nos dice. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Espíritu, como por el Señor, que es el Espíritu. ¿Quién nos va transformando a nosotros? El Espíritu de Dios, el Señor, a través de su Espíritu Santo que nos limpia interiormente. El velo se nos va quitando, porque el Espíritu de Dios nos va convenciendo de lo que está mal. Nos va aclarando la vista a nosotros espiritual para que veamos los errores que estamos cometiendo y así nosotros ir siendo transformados a la imagen que Él nos hizo desde el inicio, hablando espiritualmente. Amén. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Son varios versículos que vamos a ver, por eso les digo que tengan paciencia. Primera de Pedro 3:4. Sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Solo analice lo que dice ahí. Sino que sea el yo interno. En otras versiones viene y dice que sea el hombre interior del corazón. ¿Cómo dice la suya, hermana Adel? Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible, ornato de un espíritu afable y apacible, de gran estima delante de Dios. Sino que sea el interno del corazón. Ahí es donde usted debe de analizar también. Cuando la Biblia habla del corazón, también se refiere al hombre interior. Al mismo espíritu se refiere del hombre puesto dentro de nosotros. En el Nuevo Testamento, donde usted lea corazón, usted entienda que se refiere al espíritu del hombre dentro. Cuando dice de la abundancia del corazón, habla la boca, no se refiere a este corazón que bombea sangre, es lo único que sabe hacer, bombear sangre. Pero el hombre interior, él es el que maquina las cosas para hacerlas, porque depende quién lo esté dirigiendo. Si lo está dirigiendo el Espíritu Santo de Dios o lo está dirigiendo Satanás, cualquiera de los dos. Así va a actuar el ser humano conforme a quien esté dirigiendo su hombre interior o su espíritu. Por eso leímos en el libro de Efesios capítulo 2, dice: en los cuales anduvisteis en otros tiempos, que estabas muertos en vuestros delitos y pecados, el cual eran guiados, dice, conforme al príncipe del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Hay un espíritu o príncipe de la potestad del aire, el cual es Satanás, puede dirigir también el hombre interior de cada uno. Solo analicen. Por eso en la Biblia se le llama también corazón. Cuando viene Dios y dice: hijo mío, dame tu corazón. ¿A qué? ¿A este se refiere? No se refiere a este órgano que bombea sangre. Se refiere al hombre interior. Déselo a Dios para que Él lo dirija. A eso se refiere. Hijo mío, dame tu corazón. Sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Se refiere al hombre interior suyo, no al corazón físico. ¿Entienden, verdad? Ese es el espíritu que Dios ha puesto dentro de nosotros. Ahora, una vez que el Espíritu de Dios ha limpiado nuestro hombre interior, nuestro corazón, que es nuestro hombre interior, dentro del hombre interior, que es nuestro espíritu, se encuentra la conciencia que nosotros tenemos.
De eso hemos hablado varias veces nosotros. Se encuentra la conciencia. Y es ahí donde comienza a redarguirnos de pecado. Vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 15. Romanos 2:15. Ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia, dando testimonio, y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiendo. Oiga bien, su conciencia dando testimonio. Así dice, ¿verdad? La conciencia se encuentra en el espíritu dentro de nosotros y ella es la que da testimonio también. Por eso leímos en Romanos 8:16 que el espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio. Ambos dan testimonios. El espíritu de Dios le instruye a nuestro espíritu qué está bien y qué está mal, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Así que nuestro espíritu o nuestro hombre interior que contiene la conciencia nos redarguye a nosotros sobre qué está bueno y qué está malo, porque ese espíritu está siendo enseñado por el Espíritu de Dios. De esa manera nosotros comenzamos a aprender de Dios, porque el Espíritu de Dios nos instruye, nos enseña. 9:1 de ahí mismo de Romanos. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. Oiga bien, digo la verdad en Cristo y no miento, dándome testimonio mi conciencia, ¿en qué? En el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu que nosotros tenemos, la Biblia lo llama, o si nosotros leemos, digamos en Génesis 2, Dios vino y creó al hombre, ¿verdad? Del polvo de la tierra. ¿Y después qué hizo? Sopló. Ese soplo es el hombre interior, o sea, introdujo en ese muñeco un hombre interior que le iba a dar vida. Ese hombre interior que introdujo a través de ese soplo es el único que nos puede dar el conocimiento verdadero, porque es el único que tiene el contacto con lo espiritual de Dios. Vamos a leerlo en el libro de Job, capítulo 32, versículo 8. Job 32:8. Lo tienen, ¿verdad? Pero hay un espíritu Oiga bien. en el hombre, y el soplo del Todopoderoso le da entendimiento. ¿Qué es lo que le da entendimiento al hombre? El soplo. El espíritu que Dios puso en el hombre es el que le va a dar el entendimiento. Pero para que el hombre pueda tener ese entendimiento o ese conocimiento, necesita el Espíritu de Dios que se unan los dos. Porque el Espíritu de Dios conoce lo de Dios y el Espíritu del hombre conoce lo del hombre. Así que entre los dos se sacan los trapos al sol. Y se mira a ver quién anda mal y quién anda bien. Y Dios no anda mal en ninguna manera. Así que el Espíritu de Dios nos saca a luz lo que nosotros andamos mal, para corregirnos, instruirnos, redarguirnos de pecado, y así usted comienza a tener el entendimiento de Dios. Ese es el trabajo, hermano, del espíritu que nosotros tenemos, el espíritu del hombre. Ahora, ahí es donde
vamos a ir a la contraparte. Que yo quiero que ustedes vean que esta es una guerra que nosotros tenemos. El espíritu que tenemos es el hombre interior, pero este cuerpo es el hombre exterior. Así que uno es espiritual y otro es terrenal. Y ahí comienza el conflicto. Oiga bien. Vamos a ver el detalle sobre el cuerpo que nosotros tenemos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 40 al 44. Primera de Corintios 15, 44. 15, 40 al 44 vamos a leer. Oiga bien lo que nos dice. Hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero la gloria del celestial es una y la del terrenal es otra. Hay una gloria del sol y otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas. Pues una estrella es distinta a otra estrella en gloria. Verso 42. Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Verso 43. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Verso 44. Se siembra un cuerpo natural o terrenal, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo terrenal, hay también un cuerpo espiritual. Mire las dos cosas. Pero algo que yo quiero que entendamos es, en nuestro hombre interior o nuestro espíritu surgió una renovación. ¿Es así o no es así? Surgió una renovación que ahora es un hombre nuevo, pero eso no sucedió con el hombre exterior. Porque eso va a suceder hasta que Cristo venga. Cuando Cristo venga, estos cuerpos van a ser transformados. Por el momento sigue igual. Oiga bien, lo único que ha sido renovado y nacido de nuevo es el hombre interior, el espíritu interior. Pero el hombre exterior, que es este cuerpo, sigue siendo terrenal. Terrenal. Así que siendo el hombre terrenal, el cambio que va a tener este cuerpo o transformación, así como la tuvo el hombre interior, sucederá hasta en el futuro. Vamos a leerlo, libro de Romanos, capítulo 8, versículos 22 y 23. Romanos 8, 22 y 23. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Oiga bien, nosotros esperamos ansiosamente la redención de nuestros cuerpos. Todavía no ha pasado. Y eso va a pasar hasta la venida del Señor. Estos cuerpos serán transformados. Ahorita sigue siendo el mismo pellejo. Lo que surgió el cambio solo fue el hombre interior. Usted sigue teniendo los mismos grados, la misma calentura. Porque el hombre exterior se va desfalleciendo o desgastando porque no fue renovado, no fue transformado. Sigue siendo un cuerpo natural o terrenal. Y ahí es donde yo quiero que nosotros entendamos por qué Satanás peleaba el cuerpo de Moisés.
Vamos a ir al libro de Job, capítulo 9, versículo 24. Job 9, 24. ¿Lo tienen, verdad? Amén. ¿Cómo dice? La tierra es entregada en manos de los impíos. Él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién será? Solo analice. Ahí dice la tierra es entregada en manos de los impíos, pero después dice él cubre el rostro. Ahora, esa traducción está mal. En la Biblia textual habla y dice la tierra es entregada en manos del impío, de uno. La tierra es entregada en manos del impío y él ciega el entendimiento de los jueces. Él, ese impío a quien se le entregó la tierra. ¿Quién es ese impío a quien se le entregó la tierra? Que ciega el entendimiento de los jueces para que no hagan justicia. Vamos a leer 2 de Corintios 4:4. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. Lo tienen, ¿verdad? Amén. Oiga bien lo que dice. En los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Quién cegó el entendimiento de los incrédulos? El Dios de este siglo. Así que en Job dice, la tierra fue entregada en manos del impío y él ciega el entendimiento de los jueces. En otras palabras, toda la tierra fue entregada a Satanás, el Dios de este siglo. Así que el detalle es, ¿de dónde viene el hombre? ¿De dónde fuimos creados nosotros? Del polvo de la tierra. ¿A quién se le entregó la tierra? A Satanás. Así que todos los cuerpos terrenales, él los reclama, porque le pertenecen a él. Esa es la lucha que nosotros mantenemos. Vamos a ir al libro de Romanos. Capítulo 6, versículo 16. Romanos 6:16, Romanos. Lo tienen, ¿verdad? ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Así dice, ¿verdad? No sabéis, dice aquí, que cuando os presentáis a alguno como esclavo para obedecerle, viene a ser esclavo de aquel que lo venció. Entonces ahí es donde nosotros analizamos. En el principio, hermano, se creó Adán, ¿verdad? Del polvo de la tierra. Se le dio un soplo de vida, pero el cuerpo terrenal de Adán vino de la tierra. Y Adán se le puso en las manos de Adán de que él fuera Señor sobre toda la tierra. Pero ¿quién lo venció? Satanás. Adán decidió obedecer al pecado, así que Adán vino a ser, ¿qué? Esclavo de aquel que lo venció. Y les voy a poner un ejemplo. Si yo vengo, por decir así, y compro, un chanchito. Si yo vengo, yo puedo comprar solo un chancho, digamos, y es de mi propiedad. ¿Es así o no es así? Si yo lo compro.
Si ese animal, hermanos, se reproduce, ¿a quién le pertenece la reproducción de esos animales? Sigue perteneciendo a mí. Todas las crías que vaya teniendo, a mí me siguen perteneciendo porque él es mío, es de mi propiedad. Solo analice cómo van las cosas. Todo aquel que es vencido por algo es esclavo de aquel algo que lo venció, sea del pecado para muerte o de la justicia para salvación. Adán decidió obedecer al pecado para muerte Alexa Benítez. y pasó a ser esclavo de Satanás, o pasó a ser propiedad de Satanás. Así que Adán, como siendo el primer hombre, llegó a ser terrenal. Vamos a ver, libro de Corintios, primera de Corintios 15, 47. Primera de Corintios 15, 47. ¿Cómo dice ahí? El primero hombre es de la tierra. Oiga bien. Terrenal. Terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. El primer hombre es terrenal. ¿Y a quién le pertenece toda la tierra? Así que Adán, imagínense, decidió obedecer al pecado para muerte, pasó a ser propiedad de Satanás. Así que los hijos de los hijos y los hijos y los hijos y los hijos, ¿a quién le pertenecen? Al diablo. Tiene que venir un rescatista a comprar esos esclavos. Solo analice cómo va la cosa. Como antes lo estaba en la que se hacía que compraban esclavos, negros, Los negritos. y todos los que tenían sus hijos ahí eran dueños, lo que les compró, o sea, eran así como... Sí. Los hijos que tenían los esclavos, el dueño de ese esclavo era propietario de los hijos, inclusive. Así que viene y dice aquí, el primer hombre es terrenal, Adán. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 5, versículo 14. Romanos 5:14. Oiga bien lo que dice. Sin embargo, la muerte reinó ¿desde a dónde? Desde Adán. Desde el primer hombre comenzó a reinar la muerte. Solo analice. Y si desde el primer hombre comenzó a reinar la muerte, toda su descendencia, estamos muertos en delitos y pecados. Imagínense, por eso sucedió el caso de la pelea que hubo entre el arcángel Miguel y Satanás. Porque Satanás sabe que aunque el hombre haya nacido de nuevo, el cuerpo no ha nacido de nuevo. Así que a él le pertenece, porque sigue siendo terrenal el cuerpo. El único que Satanás no puede pelear es el cuerpo nuevo que Dios nos va a dar, pero todavía seguimos teniendo este cuerpo terrenal. Así que él lo va a pelear a usted. Y comenzó el conflicto con el arcángel Miguel peleando el cuerpo de Moisés. No es que me pertenece. Solo analice cómo van las cosas. Así que la muerte, dice, reinó desde Adán hasta Moisés. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Hebreos 2:14. Lo tienen, ¿verdad? Oiga bien lo que dice. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él, hablando de Jesús, igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. ¿Y cuándo comenzó a reinar la muerte? En Adán. Desde Adán.
¿Y quién tenía ese poder de la muerte? El diablo. Entonces, ¿a quién le pertenecía? Al diablo. Imagínense. Pero Cristo vino y participó de lo mismo para vencer a aquel que tenía el poder de la muerte. Ahí es donde nosotros debemos de entender por qué Cristo, hermano, tenía que nacer no de obra humana, no de una relación humana entre un hombre y una mujer. Porque si Jesús hubiera nacido así, el cuerpo de Jesús le pertenece a Satanás. Porque venía del linaje. Y no iba a servir para sacrificio porque no le podemos pagar a Satanás con el mismo pisto de él. No. Imagínense cómo van las cosas. Tenía que ser un cuerpo no por voluntad humana para que sea desligado del linaje terrenal. Por eso dice que el primer hombre era terrenal, pero ya el segundo ya no era terrenal, era espiritual. El cuerpo hecho para Jesús lo preparó directamente Dios. No venía del linaje de Adán. Vamos a leerlo, libro de Hebreos, capítulo 10. Hebreos 10:5. Lo tienen, ¿verdad? Por lo cual, dice ahí, por lo cual al entrar en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. ¿Quién me preparó ese cuerpo? Dios. Por eso dice, al entrar en el mundo. En otras palabras, al ser introducido al mundo, un cuerpo has preparado para mí. Así como Adán, hermano, fue hecho por el poder de Dios, directamente por Dios, perfecto, justo y santo, pero fue vencido por Satanás. Tenía que venir otro de la misma manera, perfecto, justo y santo, para demostrar que puede vencer al que venció al primer hombre. Solo analice. Porque si Jesús hubiera participado del mismo linaje, de la sangre, inclusive de la sangre de María, no era la misma. Porque si hubiera participado inclusive de la sangre de María, el cuerpo de Jesús le pertenecía a Satanás, por ley. Pero solo fue utilizada María como una incubadora para que Dios directamente hiciera el cuerpo y lo formara y pusiera su propio ADN en él, perfecto y justo, limpio de todo el linaje anterior, para que pudiera vencer a Satanás. Oiga bien, vamos a ir al libro de Romanos 7:23. Algo que pasó ahí. Romanos capítulo 7, versículo 23. Lo tienen, ¿verdad? Oiga bien lo que dice. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero a la ley del pecado que está en mis miembros. Oiga bien. Veo otra ley. Oiga bien, siendo este cuerpo terrenal perteneciente a Satanás, él sembró en el cuerpo terrenal
otro hombre interior. Habíamos leído nosotros, ¿verdad? Visto al inicio que tenemos un hombre interior. ¿Es así o no es así? Tenemos un hombre interior que es el espíritu que Dios puso en nosotros como seres humanos. Pero una vez que Adán pecó y cayó a ser esclavo del pecado y de la muerte, y quien tiene el poder de la muerte es Satanás, así que Adán pasó a ser propiedad de Satanás. Satanás sembró en el cuerpo de Adán, o puso otro hombre interior para que le hiciera la guerra al hombre interior puesto por Dios. Tenemos dos hombres interiores, uno que está en los miembros de nuestro cuerpo y otro que está dentro de nosotros como el espíritu que Dios nos dio. El hombre interior, hermano, que Satanás puso dentro de nosotros, la Biblia lo llama la carne. Este es el cuerpo. Pero el hombre interior que Satanás puso, la Biblia lo llama la carne. Lo llama carne. Oiga bien, el hombre interior puesto por Dios es llamado corazón, pero el hombre interior puesto por Satanás es llamado carne. Vamos a leer el libro de Gálatas 5:17. Gálatas 5:17. ¿Lo tienen, verdad? Oiga bien lo que dice. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Solo analice. El deseo de la carne es contra el espíritu. Solo analice, vaya, poniéndole un ejemplo. Este púlpito que tenemos aquí es nuestro hombre exterior, este que tenemos, este púlpito. Este es el hombre interior que Dios puso para que el Espíritu de Dios se contacte con él y él pueda dirigir este cuerpo. Pero dentro de este cuerpo, Satanás puso otra ley. Digamos, vaya, esta es la otra ley que Satanás puso, que es otro hombre interior. Así que este hombre interior puesto por Satanás tiene una lucha contra este. O sea, el cuerpo, el mismo Jesús dijo, lo de la carne de esto para nada aprovecha. Con este es que comienzan el conflicto. Porque ambos quieren tener el control de este cuerpo. Solo analice. Ambos. Así que dice que la carne tiene una lucha contra el espíritu. Oiga bien. Verso 19, ahí mismo, 5:19. Lo tienen, ¿verdad? Ahora bien, dice, las obras o deseos de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidades, impurezas, sensualidad. Imagínense, hasta andar bien sensual. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces solo analice. Tenemos este cuerpo, el púlpito, este es el cuerpo exterior. Este es el hombre interior puesto por Dios. Esta es la ley que Satanás sembró aquí en los miembros.
en los miembros de nuestro cuerpo, llamado carne. Así que cuando la Biblia nos habla, inclusive cuando la Biblia nos habla de ayunar nosotros, es de dejar de comer esto. No es de dejar de darle de comida a esto, que es el cuerpo. Es de dejar de comer de esto, que es el hombre interior de Satanás. Y comer solo de esto, que es el hombre interior de Dios. Deje de comer de esto, que son celos, iras, contiendas, pleitos, sectarismo, borracheras, rivalidades. Y ahí es donde dice Santiago 4:7, someteos a Dios, resistid al diablo, ¿y qué va a hacer él? Se va a huir. Ahí está en ayuno. No es que va a dejar de comer arroz y frijoles, no es. El diablo ni le va ni le viene si usted deja de comer frijoles. Imagínese. Así que la lucha la tenemos con el hombre o la ley que Satanás ha puesto en nuestros miembros y el hombre interior puesto por Dios. Comienza la lucha. Pero aquí es donde vamos nosotros. Vamos a leer un último versículo de este pedazo. 1 Corintios 9:27. Primera de Corintios 9:27. Lo tienen, ¿verdad? Oiga bien lo que dice. Si no ¿qué? Golpeo mi cuerpo. ¿Para qué? Para hacerlo mi esclavo. Oiga bien, golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otro yo mismo venga a ser descalificado. Porque dentro de este cuerpo está esta ley. Imagínense. Así que si yo lo dejo que el cuerpo haga lo que quiera, entonces esta ley lo va a dominar. Así que Pablo dijo, yo golpeo mi cuerpo y lo voy a hacer mi esclavo, porque al decir, por eso leímos al inicio, aquí en Corintios 4:16, donde Pablo dijo, mi hombre interior se va fortaleciendo. Cuando Pablo dice el yo interior y dice golpeo mi cuerpo, se refiere al yo interior, hace a este cuerpo esclavo de este. Solo analice cómo va el asunto, Pablo. Ahora, aquí es donde nosotros vamos a analizar. Porque para que este espíritu pueda gobernar este cuerpo, o esta ley sembrada por Satanás pueda gobernar este cuerpo, se necesita el alma. Solo analice, porque el alma viene siendo, se los voy a explicar así, el alma viene siendo como el asiento del chofer, donde está el timón y todos los aparatos para conducir este cuerpo. Así que la pelea está contra para sentarse en el alma y gobernar este cuerpo. Mire cómo ve el asunto. ¿Y qué es el alma? El alma, hermanos, digamos, son los 5 sentidos que nosotros tenemos. ¿Cuáles son los 5 sentidos? Tacto. El tacto, la vista, el olfato, el oído. Si usted lee toda la Biblia, hermanos, toda la Biblia, los mandamientos, leyes, estatutos, son para los 5 sentidos. No hablará falso testimonio. Si tu ojo es ocasión de pecado, no robarás. Entonces, todo tiene que ver con los 5 sentidos. Sin los 5 sentidos, no tiene nada. No hay mandamientos fuera de los 5 sentidos, no hay. Todo tiene que ver con los 5 sentidos. Porque el cuerpo cuando muere va a ir al polvo para que Satanás lo reciba. Este espíritu va a volver a Dios, pero el alma es la que está en juego.
Si este dominó el alma, entonces el alma lleva el cuerpo para que sea transformado y reciba vida. Pero si este gobernó el alma, entonces el alma también lleva el cuerpo a la condenación. Es donde dijo Jesús, no temáis a los que matan el cuerpo, porque no pueden matar el alma. Pero hay que temer a aquel que puede hacer perecer tanto el cuerpo como el alma, porque se dejó llevar por este. Así que el alma acarrea al cuerpo para donde vaya, sea para aquel o sea para él. El alma es el asiento del conductor del ser humano. Imagínense cómo van las cosas. El alma, hermano, es la que se puede salvar o la que se puede perder. El alma en la Biblia es llamada como vida. Pero es una vida, aquí tenemos una vida, por decir así, ¿cómo les digo? No eterna. Una vida momentánea. Temporal. Pasajera. El alma va a ser eterna si sigue a este. Si sigue a este, el alma perecerá. Así que aquí es una vida pasajera. Vamos a leer el libro de Levíticos 17:11. Levíticos 17:11. ¿Lo tienen, verdad? ¿Cómo dice ahí? Porque la vida de la carne es en la sangre está. Yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la de todos. Oiga bien, la vida de toda carne está ¿dónde? En su sangre. O sea que la vida de este cuerpo se encuentra en la sangre. Oiga bien, pero esa es la vida momentánea. La que da eternidad es el espíritu, es el que da vida eterna. La sangre es una vida momentánea. Pero en la Biblia, el alma es llamada vida. Es llamada vida. Vamos a leerlo, Isaías 53. Isaías 53:12. Lo tienen, ¿verdad? Isaías 53:12, oiga bien lo que dice. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, hablando de Jesús. Y con los fuertes repartirán despojos, lo que sucedió en la cruz. ¿Por qué? Ahí dice derramó su vida, pero acá dice derramó su alma. Porque derramó su alma hasta la muerte. Derramó su alma hasta la muerte. En otra versión dice derramó su vida, porque es la misma cosa. Ahora, si nosotros vamos hablando bíblicamente, en el libro de Mateo 26:28, la misma palabra viene y nos dice que Jesús derramó su sangre. Mateo 26:28. Oiga bien lo que dice. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Oiga bien, esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada.
Y ahí en el libro de Isaías dice, por cuanto derramó su alma. Así que el alma está en la sangre, y la sangre es la vida, el alma es la vida del hombre momentáneamente. Por eso es que el hombre dice, está muerto en sus delitos y pecados, pero no aquí, el cuerpo con el alma, porque el alma le da vida momentánea, pero espiritualmente está muerto. ¿Entienden? ¿Verdad? Así que el alma es vida. Según en el libro de Apocalipsis capítulo 6, sucedió un caso, 6, 9 y 10, donde Juan estaba viendo, dice que debajo del altar en los cielos, vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio. Así dice ahí, ¿verdad? Sí, dice, cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Y 10. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en nosotros? Solo analice. Vi las almas de los que habían sido decapitados a causa del testimonio. Y esas almas, dice, clamaban y decían, ¿hasta cuándo, Señor, vengarás? ¿Nos vas a vengar? Pero ahí dice, las almas estaban bajo el altar. Si nosotros nos vamos literalmente en el templo en Jerusalén, en el Antiguo Testamento, ¿qué era lo que se derramaba en el altar? Sangre. Se degollaba al animal y la sangre era rociada sobre el altar. En los cielos están las almas bajo el altar. Simbolismo de la sangre. Clamando, ¿hasta cuándo vengarás? ¿Nos vas a vengar? Si nosotros nos vamos al libro de Génesis capítulo 4, está el caso cuando Caín mató a Abel. ¿Es así o no es así? Caín mató a Abel y Dios le dice a Abel, ¿dónde está tu hermano? A Caín le dice, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Y acaso yo soy guarda de él? Y Dios le dice, la sangre de tu hermano Abel clama a mí. ¿Qué estaba clamando la sangre de Abel? Venganza. Porque lo mataron. Y Juan miró en el cielo, en el altar, las almas clamando por venganza. Así que el alma, hermano, se encuentra en la sangre del ser humano. El alma es el ADN que nosotros tenemos. Dentro de nosotros es el ADN o la identidad que nosotros tenemos dentro. Ese ADN, hermano, fue contaminado. Fue contaminado. Porque cuando dice que el pecado entró al mundo por un hombre y así todos pecaron, el Padre a través de la sangre le hereda al Hijo, a través de la sangre al nieto, a través de la sangre al bisnieto. La sangre le va heredando. ¿Por qué cree que cuando dicen, voy a ver si es mi hijo, le hacen una prueba de qué? De sangre. Porque de ahí se va heredando las cosas. El alma fue la que fue marcada porque la sangre es terrenal. Por eso Jesús dijo, ni carne ni sangre van a heredar el reino de los cielos porque ya está marcada terrenal. Tenía que venir otro con una sangre más pura. Solo analice, con una sangre más pura para darnos de esa sangre de él. Por eso dice, el que no beba mi sangre no puede tener vida eterna. El que no beba mi sangre, porque al beber su sangre o participar del sacrificio de él, nuestra sangre terrenal pasa a segundo lugar y nos cubrimos únicamente con el sacrificio de él, que es la sangre pura de él. Oiga bien. Ahora, vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 21. Ya vamos a terminar.
Santiago 1:21. ¿Cómo dice ahí? Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Solo analice. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿A dónde fue implantada la palabra? Dice, escribiré mis leyes en su mente. ¿Y a dónde? Su corazón. ¿Qué es corazón? El hombre interior. Escribiré mis leyes en su mente y en su corazón. Y si en realidad el alma decide seguir esta palabra, se va a salvar. De lo contrario, no. Y tiene que seguir la dieta de esta. Ayune de esta. Y coma de esta. Mire cómo van las cosas. Esto no es de que, hermano, vamos a 20 días de ayuno para que el Señor no es. Mejor va a comerse su rabo, ¿verdad, hermano? ¿Sí? Sí, esto no es el reino de los cielos, no consiste en comida ni bebida, dice la No palabra. me quiere hacer, hermano. Así que obedeciendo esta palabra podemos salvar nuestras almas. Vamos a ir a Primera de Pedro 1:22. Ya vamos a terminar. Oiga bien lo que dice. Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas. Así dice, ¿verdad? Pero en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos amados los unos a los otros, entrañablemente, con corazón puro. Una vez que ha obedecido usted la verdad, su alma se purifica, comienza a limpiarse a través de la sangre de Cristo. Y una vez que la sangre de Cristo ha limpiado su sangre, que es su vida o su alma, ha sido purificado. Y ahí es donde Cristo viene a ser. Vamos a leer el capítulo 2 de ahí mismo, para que usted mismo lo lea. 2:25. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Andabais descarriados como ovejas, pero habéis vuelto al pastor de ¿qué? Vuestras almas. ¿Por qué Él tiene que ser el pastor de vuestras almas? En el Salmo 23:1 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma. ¿Por qué tiene que ser el pastor de nuestras almas? Porque el alma es el asiento del conductor de toda nuestra vida. Y si Él toma ese control, puede gobernar el cuerpo y puede gobernar el hombre interior. Imagínense algo. Este otro va para afuera, como Job. Sí, es el único que puede vencer a esta ley carnal impuesta por Satanás. Por eso dije que él participó de carne y sangre para anular mediante su muerte a aquel que tenía el poder de la muerte. Lo anuló, lo venció. Por eso Romanos 8:1 dice, para el que está en Cristo no hay condenación. Los que ya no andan según la carne, sino según el Espíritu. Ya no hay condenación. Imagínense cómo son las cosas. Está bueno esto, ¿verdad? Sí, amén. Pero algo que viene y nos dice, libro de Ezequiel 18:20. Ezequiel 18:20 viene y dice, el alma que pecare, esa morirá. Mientras en Jesús hay vida eterna.
Así que ahí es donde nosotros podemos entender por qué Satanás estaba peleando con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés, porque todavía el cuerpo de Moisés era terrenal. Su espíritu se había salvado, su alma había sido renovada en Dios, pero su cuerpo seguía siendo terrenal. Así que él no fue a pelear el espíritu de Moisés, ni el alma, el cuerpo de Moisés. Imagínense que Satanás no le va a chancho con mazorca. Aún el cuerpo. Pero cuando nosotros venimos y somos comprados por la sangre de Cristo, ya nuestros cuerpos, que Cristo es el pastor de nuestras almas, ya nuestros cuerpos son limpiados y ya no le pertenecen a Satanás. Y vienen a ser parte y templo del Espíritu de Dios. Oiga bien, pero hay que someterse a Dios y resistir al diablo para que él huya y deje en paz lo que ya no le pertenece. Amén. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Gloria a Dios, aleluya. Bendito Jesús. Damos gracias a Dios por Cristo. Amén. Esa es la diferencia, hermanos, entre el cuerpo, el alma y el espíritu. El espíritu es dado por Dios y es el que tiene que nacer de nuevo para tener el contacto con Dios. El alma son sus 5 sentidos o la vida. Está en su ADN, en su sangre, su carácter. Y el hombre exterior es el cuerpo. Pero hay otro hombre interior llamado ley del pecado y de la muerte. Y llamado carne en la Biblia. Somos 4 seres, solo que uno es añadido por Satanás. No cabe ahí, pero él lo añadió, él lo sembró para que pelee. Así que nosotros debemos de decidir a quién vamos a seguir nosotros. Si al espíritu o a la carne. Y la misma Biblia dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Bendito Jesús. Damos gracias a Dios.